En esta ocasión estaremos resolviendo el problema 2F3 del Wonka y para ello deseamos destilar instantáneamente una mezcla con fracción molar igual a 0.517 propano, 0.091 de pentano y 0.392 de neoctano. La tasa de alimentación son 100 kmol por hora y la alimentación al tambor de evaporación instantánea se encuentra a 95 grados Celsius. Este tambor trabajará a 250 kilopascales y debemos calcular la temperatura del vapor, la fracción vaporizada y las fracciones molares de cada componente en las corrientes del líquido y del vapor. La convergencia la debemos mantener con un margen de error de menos 0.20 grados Celsius. Entonces vamos a proceder a hacer nuestro diagrama para este problema. Dibujamos nuestro tambor y colocamos cuáles son las propiedades que nosotros conocemos de este. ¿Sí? Habíamos dicho que trabajaríamos a una temperatura de alimentación de 95 grados Celsius. Nuestra alimentación son 100 kilomoles por hora. Y tenemos nuestras fracciones. Para el propano, que es igual a 0.517, tenemos para el pentano, que era 0.091, y ZC8 del octano, que era 0.392. Muy bien. Nosotros vamos a poder esperar que los más ligeros vayan al vapor y los más pesados al fondo. Acá nosotros tenemos nuestro barril que está operando a 250 kilopascales. Muy bien. Aquí tenemos la corriente de vapor con sus composiciones y la corriente de líquido con sus composiciones. Entonces, nos dicen que debemos encontrar cuáles son cada una de esas composiciones, la fracción vaporizada y la temperatura a la que está trabajando nuestro barril. Bien. Para esto, como estamos utilizando esos hidrocarburos, vamos a utilizar las correlaciones de Priester, ¿verdad? Vamos a utilizar las correlaciones que están en modo de fórmula, no la gráfica. Entonces, para ello, yo puedo prever que voy a ocupar la presión en PSI y la temperatura en Rankine, ¿sí? Entonces, haciendo la conversión, yo aquí voy a tener que son 36.2594 PSI, la presión del barril, de drum, la TF, la temperatura de alimentación la tengo a 662.67 grados Rankine. Muy bien. Entonces, como les había mencionado en la primera tutoría, vamos a hacer un proceso iterativo para poder encontrar esa temperatura del barril. Y bueno, para iniciar nuestro procedimiento es bueno ubicarnos en dónde estamos operando. Y para ello vamos a encontrar lo que son las temperaturas de burbuja y las temperaturas de rocío. La ecuación que vamos a utilizar para encontrar la temperatura de burbuja y la temperatura de rocío es la ecuación de Radford-Rice, que es la ecuación 242, y como tenemos tres compuestos vamos a tener tres términos de nuestra sumatoria. Primero lo tenemos para lo que es el propano,
Entonces vamos a tener 1 más K del propano menos 1 por la fracción vaporizada. Todo esto entre 0, vamos a escribirlo bien, 0.517, que es la fracción del propano, por KC3 menos 1 más 1, la constante del pentano, menos 1, la fracción vaporizada, por 0.091, KC5 menos 1 más 0.392 de KC8 menos 1 sobre 1 más KC8 menos 1, la fracción vaporizada. Esto es igual a 0. Muy bien. Y como les había mencionado antes, nosotros vamos a usar una fracción vaporizada igual a 0 para encontrar el punto de burbuja, y vamos a utilizar una fracción vaporizada igual a 1 para encontrar el punto de rocío. Muy bien. Entonces, si nosotros recordamos, esos valores de K son función de temperatura y son función de presión. La presión ya la tenemos definida, que son 36 psi. Entonces, en esta ecuación, el BF también lo vamos a definir, y la temperatura va a ser la variable que nos va a quedar por encontrar. Entonces, al utilizar estos valores, vamos a estar encontrando la temperatura de burbuja y rocío. Esto lo introducimos en la Texas, y con el solver numérico vamos a poder encontrar la raíz de la temperatura que nosotros buscamos. Y esta pues va a tener que andar rondando valores lógicos, considerando los puntos de ebullición de cada uno de esos compuestos, ¿sí? Entonces, resolviendo, vamos a obtener que la temperatura de burbuja son 496.96 grados Rankine. La temperatura de rocío va a ser igual a 712.87 grados Rankine, y con esto pues podemos tener una temperatura promedio, que la temperatura promedio vamos a llamarle de barra, que es 336 Kelvin. Muy bien, ahora lo que nosotros debemos hacer es escribir nuestros balances de materia y nuestros balances de energía, que estos van a ser los balances que nosotros ocupamos hacer converger. Para ello tenemos lo siguiente: balance de masa global, que es nuestra alimentación, va a ser igual a la suma del vapor y el líquido. Y tenemos nuestro balance de energía. Que aquí nosotros tenemos nuestra alimentación más la energía de destilador flash. Esto va a ser igual a la energía de nuestro vapor
más la energía de nuestro líquido. Bien, esto pues como lo hemos dicho antes lo vamos a considerar 0, por lo que únicamente nos va a quedar lo siguiente. Muy bien, entonces ahora nosotros ya tenemos nuestros balances y lo que debemos hacer ahora es pues encontrar cada una de esas entalpías. Para encontrar esas entalpías nos asistimos de las ecuaciones que tenemos en el libro, que son las ecuaciones 2.9. Vamos a poner aquí. Para las entalpías, las ecuaciones 2.9. Muy bien, entonces vamos a calcular primero la entalpía de la alimentación y vamos a tener que es la fracción del propano por el Cp líquido del propano por la temperatura de la alimentación menos la temperatura de referencia más, bueno, lo mismo esto para cada uno de los compuestos. Por último el octano, el Cp líquido del octano muy bien. Entonces pues ahora nosotros debemos calcular esto. Para lo siguiente nosotros vamos a seleccionar una temperatura de referencia igual a la temperatura de la alimentación. Al hacer esto nosotros vamos a ahorrar todo el cálculo de la temperatura de la entalpía de la alimentación, porque esto va a ser 0, 0 y va a ser 0. Entonces ese es un pequeño truco que nos puede servir para ahorrarnos este paso. Y vamos a ver más adelante que la ecuación que vamos a resolver va a ser igual a 0, porque si la entalpía es 0, este término se hace 0 y únicamente vamos a tener que resolver una ecuación donde estos dos términos es igual a 0. Ahora, esta temperatura de referencia, pues eso sí no nos va a hacer 0 las otras entalpías del vapor y líquido, pero vamos a ir viendo cómo resolver eso. Entonces, ahora lo que nosotros debemos hacer es encontrar cuáles son las otras entalpías. Correcto. Vamos a tener la entalpía del líquido, que esta es, vamos a poner que es función de la temperatura del barril y de la composición de la corriente. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la fracción del propano por el Cp líquido del propano más la fracción del pentano por el Cp líquido del pentano más la fracción del octano por el Cp líquido del octano. Todo esto multiplicado por la temperatura del barril menos la temperatura de referencia, que ya habíamos dicho que era la temperatura de alimentación, ¿no? Aquí lo que hice fue la misma fórmula 2.9 que tenemos en el libro, solo que saqué factor común el diferencial de temperatura, para dejarlo expresado como de una manera más simple, digamos. Entonces, bueno, para esto nosotros vamos a ocupar lo que son cada uno de los Cp's. Bien. Y pues a qué temperatura nosotros calculamos estos Cp's.
estos CP los vamos a tener que calcular a la temperatura del líquido, que técnicamente prácticamente va a ser la temperatura del barril. Entonces lo que va a suceder es de que nosotros vamos a tener que HL básicamente se convierte en pues la sumatoria de cada una de las fracciones molares por la integral del CP, que es función de T respecto a temperatura. La vamos a integrar desde la temperatura de alimentación hasta nuestra temperatura de barril. Muy bien. Entonces, con esto pues básicamente nuestra ecuación se torna de la siguiente manera. HL va a ser igual a 0.1792 0.517 la integral del TTF a TD del CP del propano dt más 0.091 la integral de TF a TD de CP C5 más 0.392 la integral de TF a TD del CP C8. Bueno, aquí no le puse dt. Muy bien. Entonces, nuestra temperatura de alimentación, también podemos ponerla aquí, que es 95 más 273 368 Kelvin. Entonces acá nosotros ya tenemos nuestra primera ecuación que vamos a ocupar en nuestro balance de energía. Ahora nosotros vamos a ocupar la entalpía del vapor. Para esta nosotros vamos a tener que es función de la temperatura del barril y de las composiciones de la corriente de vapor. Entonces, de la misma manera pues vamos a utilizar las correlaciones del Perry para gases. De nuevo las tengo configuradas en mi Texas, la función hiperbólica, que es la que tiene un rango mayor. Algo que se me olvidó decirles es de que, por ejemplo, si aquí estamos utilizando líquido, si está fuera de rango o algo así, pues utilizamos, si nuestra temperatura de alimentación es mayor que la temperatura permitida de la función del CP líquido, pues utilizamos la temperatura máxima de la función. Entonces, bueno, aquí vamos a tener que tenemos la fracción para el propano, por el calor de vaporización del propano, más la integral de la temperatura de referencia, que es la alimentación, por la temperatura del barril, del CP, del vapor, del propano, que es función de temperatura, por dt. Esto más la fracción del pentano, nuestro vapor
calor de vaporización más la integral de temperatura de la alimentación, la temperatura del barril, por Cp del vapor del pentano, que es función de temperatura respecto a la temperatura, más nuestro tercer compuesto, muy bien. Y ahora nosotros ya tenemos nuestra entalpía del vapor. Y con esto pues básicamente ya tenemos planteado nuestro problema entero. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver el algoritmo de resolución. Que básicamente es lo que vamos a hacer para encontrar la respuesta de nuestro problema. Algoritmo de resolución para la convergencia simultánea. Muy bien. Entonces este algoritmo nos va a servir, uno, para poder programarlo en la Texas y poder resolverlo rápidamente, y dos, pues para saber qué es lo que debemos ir haciendo en cada uno de los pasos, ¿no? Entonces el primer paso va a ser que en nuestra Texas nosotros vamos a decir nuestra temperatura de referencia es igual a la temperatura F de alimentación, y esa temperatura la vamos a almacenar en una variable de nuestra Texas, TF, pongámosle. Esto va a hacer que nuestro factor nuestro término de la alimentación por la entalpía de la alimentación sea 0, ¿no? Vamos también a asignar la presión a una variable P, que va a ser PSI. Adicionalmente, vamos a asignar ZI a alguna variable Z-I, siendo cada uno de los compuestos. Y de ahí pues vamos a asignarle algún valor de barril supuesto. Lo vamos a asignar a una variable TD. Esta debe estar en ranking. Eso por acá. Ahí está, en ranking. Muy bien. Entonces, lo siguiente que nosotros debemos hacer es la solución numérica. La solución numérica de Radford-Rice es esta misma ecuación que habíamos utilizado antes, que tenemos aquí. Radford-Rice, ¿qué vamos a hacer aquí? Radford-Rice va a estar en función de nuestra temperatura de barril que hemos supuesto y nuestra presión del sistema, y vamos a resolver para F y se la vamos a asignar a la variable F en nuestra Texas, F siendo la fracción vaporizada. ¿Cómo nosotros vamos a tener la fracción vaporizada? Es bien fácil el paso 3. Mediante balance de materia vamos a saber de que la alimentación por la fracción vaporizada va a ser el vapor y se lo vamos a asignar a una variable B, y también que nuestra alimentación por 1 menos la fracción vaporizada va a ser nuestro líquido, por lo tanto se lo vamos a asignar a la variable L. Muy bien, entonces el paso 4 de nuestra resolución es encontrar cuáles son
nuestra composición de nuestras corrientes de nuestros líquidos. Muy bien, entonces eso lo encontramos de la siguiente manera. Esto es con las ecuaciones que están antecito de Radford-Rice, son las ecuaciones 238 y 239. ¿Es verdad? Entonces, vamos a tener que 1 más el KI de cada compuesto, que es función de la temperatura de barril, la presión, menos 1 por la fracción vaporizada por nuestro ZI. Esto se lo vamos a asignar a nuestra variable XY en nuestra Texas para cada uno de los compuestos. Adicionalmente vamos a hacer lo mismo para YI, donde va a ser XY por el coeficiente de partición Y, que es función de temperatura del barril que hemos supuesto y la presión del barril, y se lo asignamos a una variable Y en nuestra Texas. Siguiendo, vamos a tener que asignarle el valor de cada uno de los compuestos de vaporización, que son función de la temperatura de alimentación. Lo vamos a asignar a una variable lambda I. Muy bien. Después lo que vamos a hacer, y este es como el paso largo de introducir en la Texas únicamente una vez, porque de ahí solo lo copian y lo vuelven a pegar con una nueva temperatura supuesta, va a ser la solución numérica de nuestro balance de energía. Que nuestro balance de energía va a ser V, que es nuestro vapor, por la sumatoria de YI por lambda I más la sumatoria de YI por la integral de la temperatura de referencia, que es la de la alimentación, por una temperatura T, que va a ser la nueva temperatura de nuestro sistema, ¿verdad? Por los Cp del vapor el Cp de vapor de cada compuesto I, que es función de temperatura respecto a la temperatura, más el término de líquido, que va a ser el líquido por la sumatoria de cada una de las fracciones por la integral de nuestra temperatura de referencia a la temperatura final del Cp líquido, y que es función de temperatura, la integral respecto a la temperatura. Y esto lo vamos a resolver para T. ¿Ok? Entonces, finalmente, lo que vamos a hacer es nuestro paso 7. Vamos a obtener, de aquí obtenemos nuestra T en Kelvin, porque es lo que nosotros tenemos de esas correlaciones del Perry. Esto lo vamos a pasar a una temperatura en Rankine, lo vamos a convertir, y esa temperatura en Rankine se la vamos a asignar a mi variable TD. ¿Ok? Y con esa variable TD vamos a volver a hacer todo este procedimiento a partir de aquí.
como ya tenemos una temperatura de barril, la vamos a ver asignado. Volvemos a resolver con Radford Rice la fracción vaporizada. Encontramos los nuevos corrientes de líquido y vapor, sus composiciones. Este paso no lo vamos a tener que volver a hacer porque ya tenemos esos valores, que estos también son del Perry. Y volvemos a hacer el ingreso de esta ecuación, pero como ya la vamos a tener en nuestra Texas, solo la copiamos y esto se vuelve un proceso iterativo bastante rápido. Yo lo que les recomiendo es que cada iteración la hagan en una página de la Texas, o una nueva pestaña, creo que se le llama página, creo que se llama página, pero es como las pestañas del navegador, ustedes saben. Entonces finalmente vamos a llegar a una convergencia donde la temperatura de barril ya no nos cambie, y como ya no va a cambiar, todos los valores que vamos a tener de líquido, de la temperatura y la fracción vaporizada, pues van a ser los correctos. El proceso de iteración a mí me dio las siguientes respuestas. Y yo mi proceso iterativo lo empecé con una temperatura de 600 Rankine, y esto es equivalente a 333.3 Kelvin. Acuérdense que en Radford Rice nosotros vamos a utilizar las temperaturas en Rankine, y para el balance de energía que estamos utilizando las correlaciones del Perry tenemos que utilizarlo en Kelvin. Entonces, bueno, mi proceso iterativo empezó en 333, de 368, 0.760, 322.4906, 354.3730. De ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como 10 iteraciones más, voy a copiar como las últimas de cómo iba dando. 344.0599, 344.5223, 344.2481, 44.4111. Esas eran como las últimas que me iba dando, ¿verdad? Entonces ya para mi resultado final, las condiciones que yo tuve fueron las siguientes. Tuve una fracción vaporizada que vino de Radford Rice de 0.562670, una temperatura del barril de 71.41, una corriente de vapor de 56.2670 kilomoles por hora, la líquida correspondiente de 43.7330, y tenemos también nuestras composiciones. Para el propano en el líquido, vamos a poner en el otro lado. Para el propano de líquido obtuve 0.1077, para el pentano obtuve 0.0830 y para el octano obtuve 0.8094. Aquí tuve
para el pentano, para el propano 0.8352, para el pentano 0.0973 y para el octano obtuve 0.0676. Muy bien. Ese fue el proceso, el resultado del proceso iterativo. Algo que les podría poner aquí también, bueno, sí, eso básicamente fue. Bien, si tienen alguna duda respecto a este proceso iterativo y realmente se los escribí así nada más y fui poniéndoles y les puse el resultado final, porque lo que tengo en la Texas básicamente es el programa eso, ¿verdad? Ejecutándose una y otra vez. No es como que iba haciendo un calculito a la vez, sino que fue mediante este algoritmo. Si quisieran verlo, me lo pueden hacer saber y se los muestro, ¿verdad? Les podría mandar fotos de la Texas así como tengo yo todos mis programas. Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña revisión, digámosle, de esto mediante una simulación en Aspen. No lo voy a hacer muy explicativo, es más o menos para que se vayan familiarizando con el programa únicamente, porque vamos a explicar más o menos cómo se usa y todo eso más a fondo y detalle en el tercer parcial, donde ahí sí ya vamos a tener que conocerlo bien, porque ahí va a ser la resolución de su examen. Entonces ahorita es para que se vayan familiarizando con él nada más. Entonces lo primero que voy a hacer es colocar mis compuestos. Los busco cada uno de ellos en la librería. Y los agrego. Le doy siguiente. Voy a seleccionar el modelo de Wilson para esta simulación. Y me voy a mi ambiente de simulación. Acá voy a poner mi columna de destilación flash y le coloco cada una de sus corrientes. La de alimentación, la de vapor y la de líquido. Y le doy siguiente. Voy a definir la corriente de alimentación como con temperatura, que es 95. La presión no la conozco, pero la voy a poner como que si es una alimentación líquida, entonces su fracción de vapor va a ser 0. El flujo de entrada lo pongo en kmol por hora y la composición la defino con fracciones molares. Aquí era 0.517, 0.091 y 0.329. 392. 0.392. Bien, aquí me da sumar a 1. Aquí me indica que ya está definida, le doy siguiente. Y aquí me dice que introduzca cuál va a ser mis condiciones de mi bloque, que es la columna o el barril de destilación flash. Conozco su presión, que son 250 kilopascales. Y pues aquí tendría que especificarla, como es una especie de verificación la que vamos a hacer.
Entonces la voy a colocar, que es la que obtuvimos, que era 0.562670, y ya está definida. Le voy a dar correr a la simulación. A nosotros la temperatura que nos había dado era 71. Entonces vamos a revisar aquí las corrientes. Aquí vamos a buscar resumen de resultados, corrientes, y tengo que la temperatura es 69, que es bastante cercano a 71, y las fracciones mol, que tengo 0.85, 0.09, 0.05, que son muy parecidas. No son iguales. ¿Por qué no son iguales? Una de las razones por las que no son iguales es que, bueno, aquí estamos utilizando el modelo de Wilson, mientras que ya estamos usando las correlaciones de De Priester. Otra cosa también es de que en este caso nosotros estamos utilizando correlaciones de Perry, que vienen siendo diferentes al modelo que utilizamos acá en Aspen. Pero los valores son bastante cercanos, lo que nos indica que hemos hecho un problema exitoso. Entonces eso es por ahorita, así que cualquier duda me la hacen saber, estaré pendiente y contento de ayudarles. Hasta la próxima.